Yo, por ejemplo, antes de montar Ánfora, yo quebré un negocio y me quedé en -50. La mayor mentira es que hablan de que... Contratar despacio, despedir rápido cuando hay una manzana podrida en una bolsa de manzanas que están sanas. Eso lo que vi es que el perfil que contratamos al principio era gente un poco rara. Pero ¿por qué yo vendía más que el resto de mis compañeros? Y esa es una realidad que es muy difícil de gestionar, porque cuando te asocias con alguien es como un matrimonio, entonces... Lo que tú dices, las manzanas podridas, de primeras, las ves a yeguas, el tío tóxico, la mosca cojonera. Lo peor de mi carrera, y fue esta experiencia muy duro, los que trabajan en empresas familiares seguramente lo han vivido. No hay una ciencia exacta para empezar a montar un producto, pero lo que sí que tengo claro es que si le pones demasiada... Y volvemos a lo que decíamos al principio, de que es que si no vendes, por muy chulo que sea tu producto, ¿qué más da, no? Muchísimas gracias por venir a la charla de Connector Talk. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, de venir a nuestra casa. Nosotros no dejamos de ser emprendedores jóvenes. Empezamos este proyecto hace 6 años. Nosotros, como emprendedores, siempre que hemos pedido un café, una charla con alguien, siempre nos lo han dado. Hemos sentido el apoyo de la comunidad emprendedora de Barcelona, y qué menos que ahora también poderlo devolver y que pues, la comunidad emprendedora de Barcelona poderle ofrecer este espacio que es vuestro y para cualquier cosa. Como emprendedor o como emprendedor, nunca nadie me ha negado un café, consejo. Nosotros ahora, que aunque el proyecto ha crecido un poquito, solo llevamos 6 años, pues tampoco en absoluto lo negamos. Os dejo con la charla. Gracias a todos por asistir y bueno, es vuestra casa, porque desde Vicio lo que queremos es apoyar también pues, los proyectos emprendedores, proyectos culturales, todo lo que emerge, porque no dejamos de ser una compañía de restauración que emerge también contra los grandes titanes. O sea que allá vosotros. Tenemos, como os decía, 3 bestias. Empezaré, bueno, digamos que tocáis 3 puntos clave de cualquier compañía que está empezando. En primer lugar, Ari, que tiene pues, más de 10 años de experiencia en lo que es el fichaje de talento clave para startups, scale-ups, también al mismo tiempo emprendedora, ¿no? Fundadora de una boutique de headhunting y de Sindaja, una comunidad súper activa en España, que al final también, pues un poco en la misma misión, lo que hace es pues juntar emprendedores, inversores, etcétera, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por Gracias a estar aquí vosotros. y bienvenida. Tengo luego a mi derecha a Marc, también emprendedor, como no, con experiencia en grandes empresas, experiencia internacional también, ¿no? Uno de los, si no el mejor vendedor de LinkedIn, al menos por un año. No es para tanto. Así que con mucha experiencia en el mundo de ventas internacionales, corporate, pero también como emprendedor. El título, veréis que pone coceo en Stealth. Stealth, para el que no lo sepa, Stealth Mode es cuando estás construyendo algo en secreto. Así que esperamos que al menos pues, sacarle alguna pista de lo que está tramando. Alguna pista puedo compartir. Vamos a intentar que nos dé alguna pista. No es que Stealth sea su empresa. Así que nada, gracias. Mi madre me dice, oye, Marc, ¿pero no se llamaba diferente tu empresa? Y yo no le tuve que explicar qué era esto de esto. Pues, bienvenido, gracias. Y finalmente, Adri, también con experiencia, bueno, los 3 tenéis perfiles que combináis experiencia con corporates y sobre todo, bueno, fundador de Ánfora Logistics, ¿no? Ya lleváis 6-7 años, una empresa que ha escalado pues desde cero, ¿no? Ya hablaremos sobre todo del 0 al 1, pero una empresa que el año pasado facturó más de 40 millones, casi 300 empleados y por lo tanto, un placer tenerte aquí y que nos puedas compartir un poco trucos sobre cómo empezaste, ¿no? Este camino de emprendimiento. Así que muchas gracias. A vosotros. Así que, bueno, como os decía, hablamos de cómo validar un modelo de negocio sin morir en el intento. Entonces, para mí hay varios puntos clave, ¿no? Uno es, quizás el principal y primero, es detectar un problema o una necesidad. Luego, comprobar si ese problema puede ser un negocio. Eso pasa mucho por las ventas, ¿no? Al vender debería ser la primera obligación de cualquier emprendedor. Y luego todo transversal, también la parte de equipo. Así que os quería preguntar, para empezar, así, pregunta abierta, ¿cuál creéis que es la mayor mentira que se dice sobre cómo debería validarse un modelo de negocio? ¿Quién empieza? Pues esto es un poco controvertido, pero la mayor mentira es que hablan de que tiene que haber un producto para poderlo vender
Y yo muchas veces veo que esa es la muerte de las startups, es que se obsesionan con crear ese producto, se gastan el dinero de los inversores en crear ese producto y luego cuando salen a venderlo nadie necesita eso, ¿no? Para mí es... Yo creo también en línea a eso que tienes que tener el producto preparado para poder venderlo. Yo creo que realmente pues intentar venderlo antes de tener el producto terminado y que esa ventaja te permite probar el prueba-error, ir modificando el producto hasta que sabes que el mercado lo coge de manera correcta. Yo lo que veo muchas veces es que hay mucha gente que emprende, que viene de corporate, viene de empresas que ya están consolidadas, intentan aplicar procesos iniciales que no tienen mucho sentido en el lanzamiento de una startup y mucha gente se frena ahí, porque están haciendo cosas que en un equipo de 2, 3 personas sin tener clientes o muy pocos no sirven. Entonces no hay una ciencia exacta para empezar a montar un producto, pero lo que sí que tengo claro es que si le pones demasiada ciencia, esto normalmente te frena al inicio. En tu caso, Marc, estás construyendo algo, a ver si nos desvelas más tarde, pero ¿estás construyendo y vendiendo? ¿Estás solo construyendo? ¿Estás vendiendo sin construir? ¿En qué punto estás? ¿Y cuál es tu objetivo? Un día comentábamos sobre la importancia del Product Market Fit, ¿no? ¿Cómo mides si te estás acercando ahí o no? Pues estamos vendiendo y construyendo al mismo tiempo. Llevamos ya unos 4 meses y sin miedo a vender sin tener algo que funciona bien, ¿no? Entonces estamos contando el problema que queremos resolver, verificando que este problema lo tienen, ¿no? Y encontrando qué perfil de empresas tienen este problema. Entonces estamos en toda esa fase y en este impasse hemos encontrado unas cuantas que sí que tienen el problema y de estas hemos encontrado algunas pocas que quieren pagar por resolver este problema, ¿no? Entonces estamos en esta fase, pero ya la verdad es que facturando y eso es un primer paso. Si me preguntas, ¿has encontrado Product Market Fit? Yo te digo, aún no, porque es que no tengo un producto cojonudo. Estáis en ello, ¿no? Estamos en ello. Bien. ¿Cuál creéis que es el momento ideal para empezar a incorporar equipo cuando estás en esta fase cero? Insisto mucho porque podemos hablar también de compañías que han facturado mucho, ¿no? Pero ¿cuál es el momento ideal para empezar a fichar? Y me gustaba lo que decías, Adri, de que muchas veces lo hemos visto en Connector y yo también en mi experiencia personal, que perfiles que vienen de corporate con muchísima experiencia, quizás los sistemas no son los mismos, ¿no? O sea, yo creo que al principio cada euro cuenta. A no ser que ya vengas con un colchón bastante grande para empezar a ir tirando, que no era nuestro caso, tienes que mirarte cada euro y te tienes que apañar con lo que puedes. Yo, por ejemplo, el primer trabajador que teníamos, bueno, si se le puede llamar trabajador, era un amigo mío que tú más le conoces, se llama Paul Rivas, y le pagábamos un Bizum de 500 euros a final de mes. Y este fue el primer tío que estuvo trabajando, no nos podíamos permitir un developer. Entonces, es muy importante, teniendo en cuenta que no puedes competir a salario con lo que hay en el mercado, encontrarte con gente que se crea el proyecto al principio, porque si no es que no te van a durar mucho. Totalmente. Yo en mi caso, me ha recordado mucho a mi caso porque nosotros en Sinda hemos tenido como a 2 personas que han estado 5 meses sin cobrar, también porque creían mucho en el proyecto. Y yo creo que esa parte es esencial, igual que rodearte de gente que te pueda ayudar, ¿no? Sobre todo dependiendo un poco del emprendedor que eres, porque si estás empezando y hay muchas cosas que no tienes conocimiento, toda la parte de mentores, advisors, creo que también es una manera flexible de poder contratar talento y flexibilizar ese tipo de costes que al principio es muy difícil que puedas soportar y en base a cuando ya vas creciendo, pues ya vas incorporando un poco. Es que a veces un poco el problema es como del huevo y la gallina, ¿no? Total. Que muchas startups dicen, necesito crear esto, para ello necesito un equipo, pero para atraer equipo, era una de las preguntas que tenía para más tarde, pero podemos ir allí. ¿Cómo haces que el talento se acerque a ti en esas fases que no tienes para pagar? Porque con 500 euros o por cero. Yo el otro día me fui a una universidad a contar una charla, ¿no? a los estudiantes sobre mi carrera profesional en ventas y cómo las ventas son tan importantes. De hecho, fui a ESADE, donde estudié, y lo que a día de hoy me parece una animalada es que no hay ninguna asignatura de ventas, una carrera de 5 años con el prestigio que tiene ESADE, ¿no? Entonces hice esa charla
a un grupito que tenían interés en ventas, pero que nadie les había contado que era importante. Y es una manera de empezar a generar interés y todos esos, pues por favor, avísanos si necesitas a alguien. Y bueno, esta es una forma. Gente del sector, creo que muchas veces también está la parte del equity, ¿no? Si quieres fichar a alguien muy potente y no puedes pagarle económicamente, pues puedes intentar cederle una parte, aunque sea muy pequeña, y ahí podemos abrir un súper debate de si hay que cederlo o no, pero la realidad es que muchas compañías cuando no pueden pagarlo lo hacen así. Y yo en nuestro caso lo que vi es que el perfil que contratamos al principio era gente un poco rara, o sea, rara en el buen sentido de la palabra, pero normalmente es gente que ya tenía claro desde un inicio que no quería hacer una carrera, lo que se puede llamar normal, en un corporate. Nosotros el primer tío de verdad, que no era el del Bizum, un tío que tenía una nómina de verdad que contratamos, era un tío, un programador de la UPC, que no sé cómo, sinceramente no me acuerdo cómo escuchó, no sé si colgamos una oferta o colgamos un cartel en la UPC, alguna historia, y vino al coworking que estábamos los 3 cofundadores, y me dijo, yo estoy terminando las prácticas y busco algo muy pequeño. Le dije, perfecto, porque más pequeño no existe, así que ya puedes empezar. Y le colocamos el ordenador y el tío realmente buscaba esto, buscaba una empresa donde poder experimentar, hacer cosas, sabía que en otro lado no lo podría hacer. Entonces, esta gente que supongo están un poco locos, pues hay que encontrarlos, hay que buscarse la vida para encontrarlos. Perfil probablemente emprendedor y muy joven, entonces, ¿creéis que sería adecuado al principio o no? Yo creo que en una startup encontrar a alguien emprendedor es la clave, porque es la gente que no va a tener miedo de probar cosas, ¿no? Como decía Adri, y que al final son los que tomarán riesgos y que incluso tú les puedes animar a que actúen como si fuera su propia empresa y están dispuestos a cobrar menos y a currar a tope, ¿no? Eso que has dicho es muy importante, lo de hacer que se sientan en la misma empresa, ¿no? Creo que si tú consigues que la gente que tú contratas sienta que la empresa es suya y que si eso crece, ellos van a crecer, allí es cuando tienes la clave para poder retenerlos, fidelizarlos, cultivar su talento. 100%. O sea, al final yo creo que una cosa es captarlos y la otra es que se sigan quedando, que este es otro reto importante. Y al final, por un lado, tienen que poder hacer cosas que no podrían hacer en otra empresa, y luego también es verdad que tú como fundador tienes que hacer que la empresa crezca relativamente rápido, porque el crecimiento atrae mucho, ¿sabes? Es adrenalina para la gente. Y esta gente normalmente que acepta este tipo de retos necesita tener este tipo de adrenalina constante, si no se aburren. Y probablemente le estás vendiendo una carrera a futuro que pasa por formar parte del crear desde cero una empresa. Entonces, si ven que eso se estanca, ¿no? Pues es complicado. Un poco lo que decías antes de estar en la universidad y atraer talento, eso al final son ventas, ¿no? ¿Qué pensáis? O sea, ¿cómo se define el perfil del vendedor de un founder? O sea, ¿qué skills, soft skills o cosas que se puedan aprender que puedan aplicar en el día a día? ¿Creéis que es innato o que...? Mira, yo he vivido estar en startups donde los founders no eran vendedores y no les molaban las ventas y eran founders de finanzas o founders de producto y ha sido muy difícil levantar eso y de hecho yo he entrado en esos equipos como persona de ventas cuando aún la empresa estaba a 0 euros. Y creo que es un error brutal. Yo me metí porque ellos no vendían, ¿no? Pero ahora que estoy montándome mi empresa, además mi socio también es muy comercial, vemos cómo es clave que el fundador sea el que se enfrenta al mercado, que comprueba que su hipótesis realmente puede haber clientes, que piensa en cuál es el playbook para luego contratar a gente y que se pueda replicar. Y hasta que no hace crecer eso el founder, no tiene sentido contratar a gente. Pero entonces no se aprende eso. O sea, decías que eran founders que no vendían, pero ¿se puede aprender o no? Se puede aprender, pero te tiene que interesar. Hay gente que les da miedo las ventas, hay gente que les da igual las ventas. Para mí no tiene ningún sentido,
porque todos tenemos que vender, absolutamente todos, en cualquier posición tienes que convencer a alguien de lo que estás haciendo. Y no tienes mucho tiempo al principio para aprender, ¿sabes? O sea, tienes Exacto. que espabilarte rápido. Sí, yo creo que la posición más difícil, aparte de las que has dicho, es el CTO, ¿no? Porque normalmente el CTO es el perfil que a nivel relacional es el que le cuesta más la parte de vender. Y eso es así, o sea, yo me he encontrado con clientes que me decían, tenemos un problema en la cúpula directiva que es esta, ¿cómo lo hacemos, no? Yo creo, yo me voy a mojar, yo sí que creo que es un tema innato, o sea, el que es un buen vendedor es un buen vendedor y da igual el producto que le pongas, lo sabe vender todo. Sí que creo que si te interesa puedes mejorar y puedes aprender, y también soy muy fiel creyente de que en un inicio todo el mundo se tiene que arrimar y todo el mundo tiene que explotar sus contactos y sus habilidades para poder llegar a la venta. Yo leí un libro de, ¿sabéis Naval, el inversor este de tal? Y el tío decía, y esto es muy verdad, que es básicamente lo que habéis dicho vosotros, es que al principio solo hay 2 skills necesarias. Y solo se necesitan, o sea, puedes encontrar una persona que sepa las 2 cosas, es bastante complicado, pero una es saber vender y la otra es saber crear alguna cosa. Y normalmente todo lo que hay alrededor en un equipo fundador al principio se aburre bastante. Nosotros, por ejemplo, somos 3 founders de inicio. Yo soy el que vendía, luego tengo un socio, el CTO, que es el que creaba un producto, y el otro, que era el de finanzas, el operativo, estuvo durante mucho tiempo que se aburría, porque realmente no sabía muy bien qué hacer al inicio, no había finanzas, no había operativa, no había muchas cosas que tocar. Claro. Puedes tener ese rol part-time al principio, no hace falta meter un cofundador igual al inicio, ¿no? Para la gente que está empezando ahora. 100%. Al principio no habría sido necesario. Ahora al revés, a día de hoy aporta muchísimo valor, pero al principio poco, porque no era necesario. Totalmente. ¿Cuál es el cliente que más os ha costado conseguir? Por cliente, ahora, o sea, en el sentido amplio. Puede ser un inversor, puede ser, o sea, no solo el que te paga una factura. En vuestros proyectos actuales, anteriores, que digas, esto realmente la venta esa, que si tuvierais que decir una, digo, me llevo esa. O sea, yo creo que lo más complicado es conseguir clientes. Y al final el resto llega solo. Y dentro de los clientes, entonces, ¿cuál ha sido el más difícil? ¿El primero? ¿El último? Es que como cada vez vas optando a clientes mayores, siempre tiene su dificultad, ¿sabes? Pero lógicamente los 10 primeros clientes es súper difícil porque tienes que vender algo que no existe normalmente o que no está terminado y tiene mucha más complejidad. Sí, los primeros. O sea, yo creo que los primeros se viven como con un éxito brutal, ¿no? Porque al final cuesta mucho. En mi caso, en la parte del headhunting, ya no es conseguir un cliente y cerrarlo automáticamente, sino que el proceso de cierre es mucho más alto. Y ahí yo sí que podría contar anécdotas del proceso de selección que han sido infernales, y tengo muchas anécdotas ahí por contar de situaciones muy difíciles en el mundo de... ¿Cuál ha sido la peor? Pues mira, una scale-up muy conocida tenía 10 fases del proceso de selección, y la última era una barbacoa donde toda la gente opinaba y ponía una puntuación al candidato y le escogían o no. Espectacular, espectacular. O sea, como si hicieras pruebas para ir a la NASA, pues muy parecido. Y yo creo que eso, pero luego también te digo que cuando cierras ese tipo de procesos te da una adrenalina como si estuvieras cerrando un deal millonario. No es así, pero yo creo que en el mundo de la selección es así, que también es como muy a largo plazo, ¿no? Además que en el mundo de la selección es que estás tratando con personas por los dos lados, o sea... Sí, sí, y no siempre sale bien, que eso es lo que la gente intenta aparentar, ¿no? De que siempre sale bien, pero la realidad es que no siempre sale bien porque contratar es muy difícil. Y nunca tienes la certeza de contratar bien. Yo eso siempre lo digo. O sea, yo soy headhunter y para mí los procesos más difíciles siempre han sido los de mi equipo interno, ¿no? Pienso, jolines, ¿cómo puede ser si yo me llevo toda la vida dedicando a eso, ¿no? Y a veces hay gente que me ha salido rana y eso es la realidad. O sea, nunca tienes la certeza de que vas a contratar bien, pero siempre pienso que hay que hacer lo típico de, ¿no?, contratar despacio, despedir rápido, tomar decisiones rápidas cuando hay gente que no está ahí operando, que te suponen ser una manzana podrida en una bolsa de manzanas que están sanas. Y yo creo que esa es un poco la línea que tienes que seguir. Yo lo de la barbacoa no lo había escuchado nunca, ¿eh? Aquí en Barcelona, café, además. O sea, tomar un café, ok, vale, Sí. pero... 10 fases de proceso, una locura. Bueno, sí, tipo NASA. Sí, sí, total.
Bueno, dime. Iba a comentar, porque me he quedado pensando lo que decía Adri. Realmente, tú, hasta que no has vendido muchas veces, ni siquiera tú te crees del todo lo que estás vendiendo, ¿no? Nos pasa a nosotros. Nosotros estamos contando una historia y escuchando las reacciones y viendo las preguntas y viendo si levanta la ceja o no para refinar esa historia. Pero ahora mismo en mi web está el logo de Adri y el logo de otro amigo, por poner algo. No tenemos casos de éxito, no sabemos realmente cuál es el pain más grande que resolvemos, ¿no? Entonces, los primeros clientes que consigues son los más difíciles. A la que ya empiezas a crear esos casos de éxito, luego tú mismo ya te lo crees y le dices a un tío que hace lo mismo que el otro, oye, es que tu competencia está resolviendo el problema de esta manera, no sé a qué esperas, ¿no? Entonces ya tú mismo te lo vas creyendo. Y también es verdad que hay un momento crítico que al principio, cuando empiezas a vender, pues lo más fácil es tirar de contactos. Tú vas tirando de contactos, pero tus contactos no son infinitos. Entonces, el primer cliente que tú no conoces de nada, Sí, es el que más ilusiona. Es un cambio total en el proceso de ventas, porque sabes que eres capaz de venderle esto a cualquier persona si se lo has vendido a este tío, y esto da muchísima confianza también. Sí. Y antes comentabas, Marc, que no se enseña a vender en las universidades, ¿no? Bueno, en la mía, en economía de la UE no se enseñaba. Yo creo que es un tema de España, porque luego en Estados Unidos, vamos, Sí. es que en Harvard hay, vamos, profesores de la hostia de negociación, lo mismo en Latinoamérica también, pero aquí no, está mal visto. De hecho, yo formo parte de un grupo de ventas en España que se llama Revenue Square, que en mi última empresa, como montamos un software para equipos de ventas, yo me metí ahí porque vi, ostras, aquí voy a sacar un montón de clientes. De hecho, a mi socio lo conocí ahí. Se metió a vender. Claro, fui a venderle a los vendedores, Claro. fue una pasada. Y es eso, te tienes que buscar la vida porque no enseñan esto. Y asumiendo esto que nos enseña, que creo que es una realidad, al menos aquí, si tuvieras que dar algún consejo, porque varios de los que conozco aquí están en fases iniciales, consejo más práctico, más cosas que utilices en tu día a día o que hayas utilizado, ¿cuáles crees que te han servido más? Mira, consejos, cosas que pongo en práctica y que lo he puesto en práctica todas las veces en todas las empresas en las que he estado y que realmente es lo que funciona. Y es, primero de todo, volumen. Yo antes has mencionado, ¿no?, que en LinkedIn me fue muy bien. Realmente tuve suerte, me tocó un mercado que era Latinoamérica, que aún estaba todo por hacer. Se juntaron los ingredientes, ¿no? Pero ¿por qué yo vendía más que el resto de mis compañeros? Yo miraba mi agenda, miraba las suyas, yo tenía el triple de reuniones que ellos. Es un tema de volumen. Cuantas más reuniones tienes, al final las ventas es un tema estadístico. Si encima caes un poco más en gracia que el otro, encima te ganas la confianza del cliente, pues todo esto va mejorando tu porcentaje de éxito, ¿no? Pero es un tema de volumen, prueba, error. Esto, sin duda, es la máxima de las ventas. Y luego, pues lo que comentaba, ¿no? Ganarte la confianza de la persona. Yo veo como vendedores se centran en explicar bien su producto y la persona que tienes delante, sorprendentemente, porque parece contradictorio, muchas veces se la pela tu producto. Él lo que quiere es ver si le caes bien, si le apetece estar contigo. Entonces, esto es algo que yo llevo, vamos, a misa. Yo tengo muchísimas reuniones con clientes donde en ningún momento hablo de mi producto y estoy ahí cayendo bien. Y al final de la reunión me dicen, oye, ¿qué? ¿Hacemos el negocio o no lo hacemos? Y me dicen que sí. Total. O sea, ganarse la confianza. Tal cual. 100%. Yo creo también identificar bien tu mercado, porque al final no vale de nada pues ponerte a mandar mensajes y luego realmente sacar reuniones y no te valen. Y eso es un error que comete gente, ¿no? El decir, pues voy a todo. Creo que hay que aprovechar muy bien las conexiones que sacas y luego muy en línea de lo que dice él de generar confianza. Yo lo que hacía era ir a ver a todos mis clientes presencialmente y seguía mucho sus trayectorias, hasta el punto que yo a Marc le conocí por el sector, a Adri le conocí también por la parte de headhunting, a Carlos que está ahí también. Y yo creo que esa parte también es muy chula y si te gusta y además la disfrutas, el hecho de conocer a personas luego te brinda oportunidades que no sabías que te podían llegar. Y creo que esa es una parte muy, muy guay que te da la parte de las ventas más que estar mandando mensajes o haciendo follow-ups en la oficina, ¿no? El salir un poco más allá y hacer ese tipo de conexión personal y mantenerla durante el tiempo, ¿no? Y al final, pues lo que decía, te salen cosas que nunca pensabas que te podían salir, puedes conocer a tu próximo inversor, puedes conocer a tu próximo socio, puedes conocer a mucha gente que te pueda apoyar en puntos determinados de tu startup.
¿Y cómo combináis ese volumen? Ir a mucho volumen, muchas veces, luego lo que vemos muchas veces es que te encuentras con mucho falso positivo, ¿no? De, ostras, pues al final no era mi cliente ideal. Totalmente. Y luego también el tema de la confianza requiere tiempo y la presencialidad. ¿Cómo combinas ese volumen? Hay que filtrar mucho. Yo creo que hay que filtrar, como decía antes, filtrar muy bien tu mercado. Obviamente el tiempo pues no es infinito y mucho menos cuando emprendes, pero sí que creo también que ir a sitios como por ejemplo eventos, hacer network, es una manera en la que tienes de juntar a diferentes conversaciones en una sola vez, ¿no? Yo eso lo hacía muchísimo también, iba a muchos eventos porque yo pensaba, si voy a una reunión pierdo no sé cuánto tiempo yendo y volviendo, en cambio si monto una cena con 15 directores de recursos humanos o con 15 CEOs, junto 15 reuniones en una, ¿no? Entonces, como optimizar ese tiempo en una sola reunión creo que es una cosa que a mí al menos me ha funcionado. ¿Alguna vez habéis tenido que despedir a un cliente porque no era bueno? Sí. Bueno, me imagino que en Headhunting seguro, ¿no? Muchísimas Yo veces. también muchísimas veces. Muchas veces. Sí. ¿Cómo lo detectas y cómo lo haces? ¿Cómo lo afrontas? O sea, es verdad también que a medida que vas creciendo también te vuelves más exigente con el tipo de cliente que quieres. Al principio puedes ser muy poco exigente. A medida que tu producto es conocido, que tu empresa se conoce y que más personas necesitan o saben, conocen que necesitan tu servicio, entonces vas filtrando. Porque los clientes malos, y esto en Ánfora lo hemos aprendido muchísimo, también te pueden limitar el crecimiento. Y esto la gente no lo tiene en cuenta, es un problema que te encuentras más adelante, pero es verdad. Pero es que puede ser que el éxito o el fracaso de una startup esté en dedicarle el tiempo a las empresas adecuadas. Pues el escoger mal, y ahora con esta idea de negocio, ¿no? Que está en stealth y la verdad nos está yendo muy bien, me han dicho ya 15 personas, oye, deberías hablar con tal, porque montó lo mismo y cerró la empresa a los 3 meses. Le fui a ver, ¿no? Le digo, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué hiciste? ¿No? Porque todo el mundo me dice que esto fue un fracaso. Al final es un tema de cómo enfocó el negocio, a quién le fue a vender este producto. Simplemente, a qué perfil de empresa puede hacer que la empresa vaya como un tiro o que te estás equivocando y tienes que cerrar. ¿Y cómo detectas ese cliente malo? A nivel práctico. ¿En qué momento un CEO decide este cliente no nos, el que lleva la parte comercial? O sea, yo creo que hay varios tipos de clientes malos, pero el más típico en una fase inicial es el cliente, tampoco es que sea un cliente malo, es que tú cedes en empezar a hacer cosas muy ad hoc para este cliente. Y esto al final te puede llevar a dos cosas. Una es perder totalmente el foco y el otro es crear lo que se conoce como un Frankenstein, que es esto sobre todo en software, que empiezas a hacer cosas raras y empiezas a aplicar cosas alrededor de tu software que no son escalables, que solo necesita una persona. Y esta pérdida de foco pues te pasa factura a futuro. Y esto, o sea, es algo que es un poco inevitable porque al principio cedes muchísimo más en lo que te piden los clientes, haces cualquier cosa para cerrar el cliente y a medida que pasa el tiempo lo vas limitando. Después hay más tipos de clientes que, pues hay clientes que son pesadísimos y absorben a todo tu equipo, hay muchísimas más cosas. En mi caso es muy extremo, o sea, en mi caso es cliente malo no facturas, cliente bueno facturas. Y además es un cambio muy grande del pasar de una firma grande a emprender, ¿no? Porque al final, pues cuando estás en una firma de headhunting y tienes clientes malos, pues tienes un volumen y puedes soportarlos, ¿no? Y puedes pues, soportar a los clientes pesados, a los tiquismiquis, a los de 10 fases de proceso de selección, pero al final cuando montas tu empresa y estás tú con 3, 4 personas, o te quedas con los clientes buenos o estás perdido y tienes que cerrar. Entonces, yo ahora sí que soy súper exigente en coger sola a los clientes que son buenos y a los clientes que son malos les digo que lo siento mucho, pero que no puedo trabajar. Es decir, en servicios sería más por un tema de facturación, ¿no? Y coste de oportunidad. En tema de software es interesante porque, claro, ¿cómo defines el product market fit? Estar haciendo todo lo que te pide un cliente no es product market fit, ¿no? Pero si te lo piden muchos, probablemente hacer eso sí que te acerca al product market fit. ¿Hay alguna capa ahí que metáis entre medio? No sé, métricas. ¿Cómo decides, no? Porque es al final lo que está buscando la mayoría de gente que pasa por Connector. Pues al final te tienes que arriesgar porque ciertas funcionalidades tú puedes tener un poco de ojo, puedes testear un poco el mercado, pero al final tienes que ir cogiendo un riesgo. O sea,
más que una funcionalidad concreta que tú entonces vas a ver si realmente el resto de gente la necesita o no, el problema es cuando te empiezas a convertir en un consultor para un cliente, que ya no es hacer una funcionalidad, es ser, o sea, pasas a ser Accenture, ¿sabes? En vez de un SaaS. Developer. Sí, y esto es el problema, y mucha gente cae porque este cliente es muy importante, tal, y acabas calculando las horas. Y eso. Nosotros, por ejemplo, teníamos una métrica en Ánfora. Ánfora hacemos logística para e-commerce y también tenemos un warehouse management system que vendemos. En los dos tenemos un equipo de customer, ¿vale? Para resolver los problemas. Entonces teníamos un ratio que es que calculábamos el número de tickets que nos abría un e-commerce en función de los pedidos que gestionaba. Y era curioso porque había clientes que abrían más tickets que pedidos. Que es como, ¿cómo es posible que tal? Y eran clientes pues, que los veías, salía un pedido y sobre todo estad muy atentos. No habían pasado ni una hora. Recordad estar muy atentos para el pedido. Y estos clientes pues les enseñábamos la métrica y les decían, oye, estás en el ranking de pesados, pues el número 99 de 100, ¿sabes? Tienes que relajarte. Este tipo de cosas pasan. ¿Cómo lo gestionas como CEO esa relación? También a nivel interno, ¿no? ¿Cómo gestionas esos cambios? O sea, los cambios de clientes... Al final de decir, oye, pues esto no nos interesa, o vamos a cambiar el producto o no lo vamos a cambiar, porque muchas veces también, y justo te quería preguntar, al final tú has pasado de cero. ¿Cuántos empleados sois ahora? Somos casi 300, 290. Vale, ok. Te quería preguntar, ¿cómo ha cambiado tu día a día como CEO? El día 1 que hacías Visums, ahora, ¿no? Y quizás es más una pregunta más a posteriori, ¿cómo gestionas esos cambios de estrategia comercial, de producto, etcétera? O sea, al final el día a día es totalmente distinto y yo creo que uno de los retos de los emprendedores es saberse adaptar a cada momento de la empresa. Yo, por ejemplo, he hecho muchísimo coaching porque en una empresa que crece al ritmo que ha crecido Ánfora es imposible llegar. Es imposible. O sea, bueno, tal vez hay gente que es muy lista, que tal, que se sabe adaptar mejor, pero necesitas ayuda porque solo no lo logras. Y luego pues ya están los retos que sí que podemos ir entrando, pues desde hiring, dar en el clavo con las personas buenas, saber delegar cada vez más para no centrarte y poder ver la foto desde un poco más arriba. Ahí es que es casi, o sea, hay muchísimas cosas. Cambia todo. Sí, es que totalmente. Cada etapa es totalmente distinta. Bueno, lo difícil es mantenerte ahí como emprendedor, porque al final cambia la empresa. Bueno, es mantenerte ahí y muchas veces saber salir cuando toca, porque hay mucha gente que se coge ahí y no da ni una y siguen ahí, ¿sabes? Y hablando más de momentos más de retirada, sobre todo el otro día hablábamos, Marc, ¿no? De que dentro de tu experiencia pues en Google, en LinkedIn, también luego como emprendedor, ¿no? Que entraste como lead co-founder en Piper. ¿Cuáles, y en el resto de tu carrera, cuáles han sido los momentos para ti más duros? Pues mira, el más duro de todos, y se sale un poco del mundo startup, pero justamente salí de Ceotap, que era una startup que montamos desde cero cuando ya creció, éramos 300 personas, la empresa no era mía y yo ahí ya no tenía mucho upside y dije, va, mi padre tiene una empresa tradicional, voy a ayudarle a él porque al final esto es de la familia y me voy a sentir emprendedor creciendo el negocio familiar, ¿no? Y me metí ahí. Sin duda, lo más jodido y lo más duro que he hecho en mi vida, a ti te lo conté el día del Fuck Up Night, lo pasé ¿Qué fatal. es el Fuck Up Night? Fuck Up Night. Unas Fuck Up quedadas Night. hacemos. Tuve que contar lo peor de mi carrera y fue esta experiencia muy duro. Los que trabajan en empresas familiares seguramente lo han vivido. Y sobre todo en mi caso, donde teníamos la idea de hacer un relevo generacional, pero te das cuenta que un empresario que lleva 40 años liderando su negocio no es capaz de dejar hacer a su hijo a su manera, como ahora se hacen las cosas, con tecnología, con innovación. Cada vez que proponía algo, si yo esto no lo he hecho en 40 años, ¿por qué lo vamos a hacer ahora? Y todo eran problemas, todo eran discusiones, hasta que en una de estas discusiones dije, tío, tiro la toalla. O sea, lo he intentado llevar adelante esta empresa y modernizarla y no hay cojones. Y me acuerdo que levanté la voz, pegué un portazo y me fui y me autodespedí de mi padre. Fue acojonante.
fue acojonante. O sea, lo sentí como una derrota brutal. Y el día siguiente le llamo y le digo, papá, hoy ya no voy a ir a trabajar, o sea, ya no me esperes. Me dijo, ¿y qué vas a hacer? ¿No? Porque ahora, y me dejas aquí con todo el marrón, no acabas lo que has empezado, y yo aquí otra vez. Y yo, mira, yo sé vender y si quieres te ayudo a vender la empresa. Y me dice, ¿pero qué dices? ¿Esto es un chiringuito? ¿Quién coño va a comprar esto? Y me puse a currar para vender la empresa. En mi puta vida, perdón, no había vendido una empresa y dije, bueno, pues vamos a construir una historia. Yo sé contar historias, vamos a contar la historia de el negocio tradicional y la modernidad de las nuevas generaciones. Contraté a una de estos de Money que te hacen los números y primer fondo de inversión con el que hablamos en Madrid. Les contamos la historia y dije, papá, tú ven conmigo como si fuéramos amigos, como si no discutiéramos. Cuando hagan preguntas de aduanas, contestas tú. Cuando hagan preguntas modernas, contesto yo. Los tíos encantados y en 6 meses vendimos la empresa de mi padre. Fue una pasada. Historia de éxito. Sí, o sea, empezó mal, pero acabó bien. Empezó mal, pero... De fracaso. La mía no terminó tan bien, ¿eh? Y esto justo también te quería preguntar a ti, Ari, ¿cómo se gestiona emocionalmente? Antes lo decía, ¿no, Adri, de un coach, pero Sí. tú que ves Es muy muchos heavy. perfiles distintos, ¿qué recomiendas para un founder? Yo recomiendo que sobre todo que tengan apoyo, ese apoyo, porque pasas por momentos muy difíciles. Para mí, mi gran error fue escoger a mi socio y eso es una realidad que muy poca gente cuenta. Y todo, o sea, en todos los mundos del mundo del emprendimiento, todo el mundo te dice que es súper importante escoger bien a tu socio, hacer un pacto de socios, ¿no? Parece que sea el check. Y yo pensaba que los tenía todos bien hechos y luego te encuentras que no. Y esa es una realidad que es muy difícil de gestionar, porque cuando te asocias con alguien es como un matrimonio, entonces como cualquier divorcio es muy difícil poder sacarle y hay mucho ego de por medio, hay muchos intereses y es una parte... Bueno, es más difícil, Es más incluso difícil, que es un más matrimonio difícil. normal. Sí, sí. Sí, y yo me acuerdo, pues yo no di un portazo, pero yo lloré mucho y esa es una parte que ha sido muy difícil y que nadie te prepara para eso. O sea, yo creo que emprender se aprende emprendiendo y que todo el mundo te dice que vas a pasar por las ciertas dificultades que al final acabas pasando y dices, jolín, si es que esto me lo habían dicho, ¿no? Que podía pasar y te acaba pasando. Entonces, yo creo que tener esa mentalidad de poder pedir ayuda a un coach o a gente cercana o rodearte de gente que esté pasando por lo mismo, al final es muy importante. ¿Por qué? Porque todos vivimos o venimos o construimos cosas de sectores diferentes, pero el día a día es muy común, ¿no? Hay gente que hace deporte y le encanta hacer deporte y es su adrenalina. Yo no lo he conseguido nunca. O sea, el deporte conmigo es una cosa que digo, bueno, pero hay otras cosas, ¿no? Y sí que mantener la cabeza en esa línea que yo digo es lo mejor, ¿no? Porque al final, o sea, cuando tú emprendes tienes momentos arriba y momentos abajo. Yo creo que ni en los momentos arriba ni en los momentos abajo eres capaz de pensar en claridad. Entonces, intentar encontrar esa línea en la que tú puedas tomar ese tipo de decisiones creo que es la parte más difícil, pero también la más importante. Yo estoy 100% de acuerdo con todo lo que ha dicho. O sea, es así. Es un tobogán, o sea, es una, bueno, un tobogán, un tobogán solo hacia abajo. Pues Exacto. Es una montaña rusa. Es una montaña rusa y realmente a veces hay que fiarse de lo que te van diciendo, hay que buscar ayuda, porque muchas cosas que te dicen, tú cuando te las dicen dices que por ejemplo, las personas es lo más importante, ¿sabes? Típica frase que te dicen. Y tú estás con tu socio friki ahí programando y dices, me la pelan las personas, ¿sabes? Vamos a trabajar 20 horas cada día. Y luego te das cuenta que las personas sí son importantes, ¿sabes? Y hay que tratarlas bien y es un ejemplo, pero pasa mucho, te vas acordando de todo lo que te han ido diciendo. Es que muchas cosas también es lo difícil a veces de hacer una conversación así, de no caer en tópicos, pero porque realmente es que hay muchos tópicos que se tienen que enseñar, pero al mismo tiempo ir a la profundidad, ¿no? En tu caso, ¿cómo lo gestionas? ¿Tienes algún truco? Para momentos top, no fliparte, para cuando estás más abajo. Mira, la verdad es que es la primera vez que emprendo y que el negocio es 100% nuestro, que además no tenemos inversores y que nos hemos arremangado y hemos dicho, oye, vamos a tope. Y yo llevo ya tiempo rodeado de muchos emprendedores, ¿no? Con Adri tenemos un grupo de founders donde yo estoy todo el día con la libreta tomando nota de todas las cagadas que han hecho, las cosas que les van bien y asumo que habrá 10.000 problemas.
y que vamos a tener que picar muchísima piedra. Entonces, con esa mentalidad, cada pequeña victoria la celebramos. Y la verdad es que a día de hoy sí hay muchos retos, cada día hay retos, cada día trabajamos hasta las 12 de la noche, o sea, es una animalada. No he trabajado tanto en mi vida, o sea, curro 5 veces más que en cualquier otro momento, por eso pues no estoy casado, no tengo hijos. También hay muchos emprendedores casados y que les va muy bien, ¿no? Y con hijos y tal, pero yo digo, yo ahora No es mi caso. no me lo podría permitir, pero aún no nos la hemos pegado. O sea, estamos dando pasos que nos está yendo bien. Aún así hay que asumir que en algún momento habrá una hostia, ¿no? Entonces hay que verlas venir. Sí, sí, va llegando. Hay que aprender a recibir, ¿no? ¿Y eso se aprende con la edad y con la experiencia? ¿O alguien que tenga 20 y pocos lo puede saber gestionar? Es imposible, es simplemente la edad. Yo también veo que ahora me estreso menos. No sé si es la suagana, Sí. que voy todo el día empastillado hasta arriba, pero ¿no? Antes con problemas tontos Sí. te vuelves loco. A ver, yo creo que a medida que vas viviendo problemas, A los base de problemas, golpes. sí. Yo, por ejemplo, yo antes de montar Ánfora, yo quebré un negocio y me quedé en menos 50, que en aquel momento me parecía, pero bueno, imagínate, para recuperar en un Pues, trabajo mil. normal, en menos 50.000 pavos. Y mis socios, por ejemplo, uno de ellos, pues había tenido la típica carrera muy regular y cuando pasaban cosas se estresaba muchísimo y yo era en plan, tú seguro que irá bien, ¿sabes? O sea, no te estreses que seguro que irá bien. Y esto también es porque la magnitud de los problemas que has ido teniendo te ayuda a relativizar los otros que vas teniendo. Total, total. Yo me repito siempre, todo es irrelevante, Ari, todo es irrelevante. Cuando pasa algo, yo hay gente que agradece todos los días por la mañana, hace deporte, yo no hago eso, pero cuando pasa algo, me tumbo en el suelo y digo, todo es irrelevante, todo es irrelevante. Respiro un poquito, si hace falta llorar, lloro un poco, pero todo es irrelevante, Ari, todo es irrelevante. Y ya desde esa base, ya al cabo de unos minutos, ya digo, vale, ya está, suficiente, seguimos. A mí me pilla por banda cada día mi socio y me dice, Marc, nos tenemos que anticipar algo, es que ya veo que vamos a tener este problema. Digo, Carlos, cuando llegue el problema lo resolveremos, pues por favor ahora haz esto, que es el problema de hoy. Es el problema de aquí 3 días, me da completamente igual ahora. Pero él se repite lo de somos irrelevantes pero a futuro, ¿no? Que aún es... ¿Creéis en la suerte? ¿Creéis que para montar una startup hay que tener suerte o no creéis en ella? Yo creo que la suerte se construye, ¿no? O sea, puedes tener más o menos suerte, los procesos de selección muchas veces pasan. Hay veces que tienes suerte y el candidato te acepta, hay veces que no y el candidato te rechaza. Pero hay una cosa que no cambia, que es el trabajo que tú haces día a día. Entonces, si tú trabajas, empujas, tú estás creando tu suerte y cuantas más oportunidades generas, más leads cierras. Totalmente. Yo no solo creo que la suerte te la generas, sino que lo he vivido. Nosotros cuando empezamos Ánfora, un año antes de empezar Ánfora, empezó otro Ánfora, que nosotros lo descubrimos cuando ya estábamos lanzando a mercado. Tíos con un año más. Además, cuando iba a buscar pasta, se habían pateado toda la ciudad. Claro, yo llegaba a un fondo y me decían, bueno, es que hace un mes me vinieron a contar la misma película. Y después salió otra también más o menos a la vez que nosotros y estas dos empresas no existen a día de hoy y Ánfora es una empresa que funciona muy bien. Entonces, claro, mucha gente dice hay que estar en el momento que toca, en el sitio que toca y yo muchas veces lo pienso y digo, bueno, ya yo empecé que había 2 empresas más en el sitio y en el momento que tocaba y solo a una ha funcionado bien. Entonces supongo que esto es que la suerte la hemos tenido, pero la hemos ido buscando también. Muchas veces cuando se habla de equipos se dice, ostras, qué suerte esta startup, ese proyecto, cualquiera que tenga un equipazo, ¿no? ¿Cómo, o sea, asumiendo, yo estoy de acuerdo, que la suerte hay que buscarla y entonces te pilla bien y le llamas suerte, pero te la has buscado. Pero ¿cómo traduces eso en un equipo que necesitas al principio pasar de 0 a 1 para que el equipo esté motivado? ¿Cómo les explicas lo que hay que hacer? ¿Cómo gestionas una situación de crisis donde las expectativas no se cumplen? ¿Cómo es ese flujo de información desde equipo fundador a equipo que se va incorporando poco a poco? Nosotros estamos ahora en ese momento de pasar de ser 3 cofundadores a tener ya otras 3 personas que han apostado por nuestro proyecto, ¿no? Y que les hemos convencido de venir aquí.
Obviamente, además, al no haber levantado ronda de financiación, no tenemos dinero para pagarles. Entonces ya vienen con eso en mente, ¿no? De que esto va a costar. Entonces, la única manera en la que puedes convencerles de que se unan al barco es contándoles una historia, es emocionándoles y es cada pequeño logro compartirlo con todos y comunicarlo con todos y celebrarlo con todos. Yo cada día tengo un chico que me ayuda con toda la parte de finanzas, está en modo part-time, ¿no? Para no tener un cofundador de finanzas. Cada deal que cierro, cada buena noticia, WhatsApp, Ángel, tío, este mes ya vamos a 100K, coño, cojonudo, qué bien, constantemente motivándolos. Y al final de mes, Bizum, 500 euros, pero motivadísimo de que algún día va a ganar algo. Sí, yo creo que en esos inicios hay el gran riesgo, ¿no?, de pensar que el equipo es tu familia y eso, ojo, cuidado, porque al final cuando empiezas, lo que decías de la comunicación creo que es muy difícil, ¿no?, porque es gente que es muy cercana a ti, lo viven todo desde cerca y creo que gestionar ese tipo de gente, tú como líder, es una gran dificultad porque al final muchas veces pues, puedes dar la mano y te acaban cogiendo el brazo, ¿no? Y el equipo no tiene que ser tu familia, pero tiene que ser un equipo de élite que reme cuando tú remas y que vayan todos en la misma dirección, ¿no? Y sobre todo eso, de que cuando hay una manzana podrida, en esos entornos tan pequeños es muy fácil detectarlo. Entonces creo que es súper importante también tener bien los ojos ahí para detectar si hay algún tipo de dificultad en ese aspecto y tomar las decisiones adecuadas de manera rápida. Yo estoy 100% de acuerdo y yo que he vivido varias etapas dentro de Ánfora, es verdad que al inicio los fundadores, esto que está haciendo Marc, de enviar los WhatsApps, de tener al equipo contento, es relativamente fácil porque tú tienes contacto con todo el mundo y luego lo mismo que te dicen, la gente es muy importante, también te van repitiendo mucho lo de la cultura es muy importante. Y esto también al principio dices, qué chorrada, la cultura es trabajar mucho y pillar muchos clientes. Y es verdad que llega un momento donde la cultura que los fundadores tienen de manera innata dentro de la empresa, que no es algo que hayas hablado, es algo que es un ecosistema, es algo que existe, ves que las últimas contrataciones no lo absorben de manera natural. Y ahí empiezas a tener problemas. Pues lo que tú dices, las manzanas podridas de primeras las ves a yeguas, el tío tóxico, la mosca cojonera, al principio lo ves y tú desde la silla le haces, venga, vete, ¿sabes? O sea, porque le ves. Pero esto después no lo empiezas a ver. Y ahí se tiene que empezar a trabajar en tener una cultura de empresa y lo tienes que aplicar en todos los procesos que tienes en la empresa, en las evaluaciones, en el hiring, en todo. Porque si a la hora de contratar, ya lo que decías tú, ya es fácil cagarla de primeras, si encima no sabes lo que buscas, entonces te vas a equivocar seguro. Y nosotros esto hemos tardado muchísimo, éramos muy escépticos en toda esta parte y ha sido una de las cosas que si pudiese volvería atrás y lo reformularía. Tener una persona de people. Nosotros tuvimos tuvimos una persona de people, creo que éramos 60 o 70 personas. Imagínate el drama. Entonces son cosas que la gente te dice y crees que es una chorrada, pero realmente no lo es. Adri, vosotros de manera innata habéis creado una cultura que ahora la estás trabajando más, estoy de acuerdo, pero yo que llevo ya 3-4 años alrededor de Ánfora, he ido a vuestras fiestas de los viernes, que llegabais con carritos de la compra. Es una parte de la cultura. Carritos de la compra llenas de botellas. Marc, esta es mi cultura. Y emborrachar a todos, ¿no? Sí. Esa es la cultura. Bueno, esto hay que potenciar tus puntos fuertes y esto se me da muy bien. Pero es verdad que nosotros al principio sí que fomentábamos, pues no dábamos teletrabajo en una época que nosotros nacimos durante el COVID, full teletrabajo y fomentábamos la cohesión esta, de que la gente disfrutase estar dentro de la empresa. Y esto tiene sus riesgos también, porque al final, pues, como más cercano eres, pues más roces hay, como en todo. Pero a nosotros nos ha salido muy bien, porque en la mayor parte de momentos la gente ha comprado mucho el proyecto
y entonces esto se vuelve un poco una leonera. Y cuando el que no lo hace bien no le tienes que despedir tú, sino que ya notas como que hay, no bullying, porque la palabra no es bullying, pero cuando tú ves que ya la gente rechaza su toxicidad, esta es la palabra, pues tú dices, coño, esto lo estamos haciendo bien, porque ahí es cuando ves que el equipo está alineado, porque lo fácil es seguirle la coña a la manzana podrida que dice Ari. Y cuando tú ves que alguien hace un comentario gracioso en una comida y la gente gira la cara y sigue comiendo, pues dices, de puta madre, ¿sabes? Esto es justo lo que yo busco en mi empresa. Al mismo tiempo, luego lo complicado es que idealmente los equipos que funcionan mejor pues son multiculturales, son variados, ¿no? También se dice de los equipos fundadores, que no me vengan 3 ingenieros, un poco de variedad. ¿Cómo creéis que puedes combinar eso? Que estoy totalmente de acuerdo contigo, que a veces la cultura, si está, se percibe. Si no, es que no existe. ¿Cómo combinas eso y cómo lo mantienes vivo, ¿no? Yo le digo a todos mis amigos co-founders, ¿no? que estoy muy contento de haber hecho el anti-playbook. A veces hemos hablado con algún Venture Capital o hemos hablado con algún otro cofundador y digo, pero tío, si tú y tus socios sois de ventas, ¿cómo repartís el trabajo? ¿Quién hace qué? Y volvemos a lo que decíamos al principio de que es que si no vendes, por muy chulo que sea tu producto, ¿qué más da, no? Entonces, vemos que algo que para todo el mundo es un error, nos hemos obsesionado con salir al mercado y nos repartimos el trabajo, pues si algo que yo no he hecho en la vida, que es la parte legal, finanzas, administración, todo lo aburrido lo hago yo, la parte de producto la lleva un poco más mi socio, pero o sea, es fundamental repartirse las tareas, te guste más o te guste menos, pero de nuevo, los dos tenemos perfiles de ventas y está arrancando bien. Y es muy probable que en algún momento tienes que empezar a reforzar el equipo cuando ya van todo más en serio, pues oye, con un tío muy bueno de finanzas dentro o con un CTO cojonudo. Yo creo que en el inicio tienes que identificar, o sea, es verdad que todo el mundo hace de todo porque no queda otra y todo el mundo pues se tiene que meter en el barro, pero creo que también es súper importante identificar cada co-founder o cada uno de los que están en el inicio qué es lo que sabe hacer y qué es lo que le gusta, ¿no? Porque hay gente que puede hacer algo que no le gusta al principio, pero no lo puede hacer hasta el infinito, entonces llegará un punto en el que se pasa de todo el mundo hace de todo a se empieza a estabilizar un poco la compañía, ¿no? Y en ese punto sí que es súper importante a la hora de definir los roles, ver qué es lo que le gusta a cada uno y en qué es bueno a cada uno, ¿no? Y a partir de ahí intentar delegar ese tipo de tareas y si hay alguien que no le gusta, pues no hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, odio las finanzas, soy nefasta en finanzas y si hiciera finanzas lo haría fatal, ¿no? Entonces, ¿me ha tocado hacerlo? Sí, he tenido que comérmelo con patatas muchas veces, ¿no? Pero creo que es súper importante el tener como un plan, ¿no? A medio o largo plazo, de decir, esa parte en algún punto la voy a delegar o la voy a externalizar o voy a pedir ayuda porque yo hasta aquí. Sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que dicen, que si lo que no te gusta hacer o lo que no te sale innato es bastante cortoplacista, porque llega un momento que las cosas no te salen. Y luego lo que has comentado también, lo del equipo balanceado al inicio, esto también es importante, porque necesitas saber de cosas distintas para poder, bueno, aportar valor en todas direcciones. Y las cosas que no sabes hacer, nosotros una de las cosas que hemos hecho mal en Ánfora es ser lentos fichando a gente buena en cosas que no sabíamos hacer. Y esto ha sido un error. Cuando algo no lo sabes hacer, oye, hay que pagar y es lo que hay, ¿sabes? Y te lo sacas de encima. Porque cuando intentas hacer chapuzas, te acaba saliendo muy caro. Antes, tú ya te has respondido, pero os quería preguntar, antes de pasar a turno de preguntas, si pudierais cambiar algo de lo que habéis hecho como emprendedores, una sola cosa, ¿cuál cambiaríais? Qué pregunta más difícil. A ver, yo puedo hablar por la empresa anterior que montamos desde cero y la vendimos al cabo de 2 años mal vendida, ¿vale? Y lo O sea, que se vendió, pero no fue se un vendió, éxito. exacto, los inversores recuperaron el dinero. Bueno. Que bueno, que ya es hoy en día poder decir esto, ¿no? Y los fundadores algo sacaron.
Y es que me da la sensación de que me repito un poco, pero teníamos a 30 personas en la empresa facturando poquísimo. Y es que yo veo que las empresas se obsesionan en fichar a gente, pues lo que decías tú, Adri, ahora, te llevó un poco la contraria desde un punto de vista de los inicios, ¿no? Del 0 to 1. Estamos en un momento, además, ahora en la historia, los que estéis ahora emprendiendo, que es una animalada de que puedes no fichar a gente. Y esto claro, es verdad que ha cambiado. Cuando tú montaste Ánfora, no existía Claude. Y ahora lo fácil es fichar a un tío de finanzas, fichar a un tío legal, fichar a un tío de marketing. Nosotros no estamos fichando a nadie. Y estamos priorizando gastarnos 500 euros o 5.000 euros en automatizar eso o en crear un agente que te lo monte y en intentar que esto podamos evitar fichar a alguien, y estamos construyendo con esta mentalidad, ¿no? No, o sea, yo me refería cuando decía fichar, yo me estaba refiriendo, por ejemplo, a alguien de logística cuando tuvimos que montar un almacén enorme, ¿eh? No figuras de tal, pero igualmente estoy de acuerdo que las empresas que nacen ahora aquí tienen una ventaja competitiva clarísima para empezar a tener ciertas posiciones, ciertos agentes ya desde el primer día. Antes era una métrica de éxito. ¿Cuántos sois en la empresa? 200, coño, empresote. Sí. Ahora, para mí es una métrica de no, el revenue por employee es importantísima. Claro, total. Es importantísima. Sí. Yo cuando estabas haciendo la pregunta estaba pensando, mi socio sí, no, porque queda como muy cool decir, no, volvería a cometer los mismos errores. La verdad, no lo cometería. Y aquí la razón es la siguiente. Relacionado con el socio, que yo creo que es muy importante ver con quién te asocias, y yo en ese momento pues daba todos los checks, hubo una cosa en la que fallé, y es que no entendí que el proyecto que para mí era mi proyecto vital, para él era un side project, ¿no? Y eso es súper importante, porque al final encuentras a alguien que es muy bueno, porque es una persona increíble, buenísima, pero para él era un proyecto de todos los que tenía ahí, y para mí era mi proyecto. O sea, yo dejé mi trabajo después de estar en una posición con mucha responsabilidad, ganando una pasta, y dejé todo por este proyecto, ¿no? Y esperaba que él no dejara su proyecto porque tenía pues, sus empresas y demás, pero sí que se implicara, y su implicación fue de más a menos, ¿no? Entonces, lo que intentaría gestionar, que fue algo que no supe hacer en el inicio, es las expectativas del socio, ¿no? Entender muy bien si tu socio es capitalista, si tu socio es trabajador, y entender muy bien qué tipo de implicación va a tener en la compañía. Yo en mi caso te diría que lo que habría cambiado antes es lo que, y hay muchas cosas, pero algo que yo creo que habría acelerado Ánfora es el lo que he explicado antes de la parte de coaching. Haberlo empezado mucho antes. A nivel personal. A nivel personal, trabajarse a nivel personal, trabajar también con un coach, por ejemplo, que lo hacemos nosotros, la alineación entre founders, porque es increíble la velocidad que coge la empresa cuando tienes las cosas claras, estás alineado con tus cofundadores, es otro nivel. Y es otra de estas cosas que a mí me parecían bullshit hasta que... Tampoco te la creías. Que tampoco me la creía y ahora lo digo aquí. Estoy totalmente de acuerdo. Y en una nota más positiva, si podéis pedir algo a este año, a este 2026, ¿qué pediríais? Además que quizás, no sé, aquí alguien quizás os puede ayudar, o sea, por si acaso. ¿Qué pediríais? A ver, yo conseguí, como estamos, estoy bastante contento. Para que nada cambie. Sí, no sé, es complicada esta pregunta. Bueno, ya. Pero yo de verdad que pediría no tener muchos cambios, o sea, que no se tuerza el rumbo, porque uno de los miedos que tenemos los emprendedores es que estás todo el rato alerta porque no sabes por dónde te va a venir. Por eso, con que siga como estoy ahora, es ya una muy, muy buena noticia. Total, total. Yo lo que pediría es que la gente que trabaja conmigo se quede conmigo, porque me ha costado mucho encontrar a gente, no teníamos mucho budget, ha sido muy difícil fichar, y por suerte ahora puedo decir que tengo un equipo con el que estoy súper feliz y contenta. Así que aparte de que las cosas ojalá vayan a mejor, vendamos más, nos conozca más gente, crezcamos, esa parte creo que es importante, la estabilidad dentro de una startup, que es lo más inestable posible. Así que pediría un poco eso. Yo lo que le pediría a 2026 es que mi nuevo proyecto realmente se consolide, ¿no? Ahora mismo es fase de validación,
Estamos a punto de decir, venga, va, hay Product Market Fit, estamos en eso. Si este año esto se consolida, llegamos al business plan o cercano, ¿no? Que hemos sido súper ambiciosos, pues sería un exitazo. Y mirad, o sea, diréis, esto se les ha ido la olla, mirad si hemos sido ambiciosos, que esta semana hemos constituido empresa en Estados Unidos y hemos fichado un comercial en Estados Unidos. No tenemos comercial en España, estoy yo picando puertas, validando. Y hay un tío que vi en LinkedIn que me miraba mucho el perfil y digo, oye tú, Michael, ¿qué haces? No, tal, estoy... Mirar del perfil. Sí, estoy buscando proyectos, tengo tiempo libre. Oye, ¿quieres ir a comisión? Yo, cero riesgo para mí. Sí, cojonudo, un tío que es bueno en ventas. Venga, va, te cuento lo que estoy haciendo. ¿Te mola? Sí, sí, me encanta, me encanta. Lo he puesto a vender en Estados Unidos. Marc es experto en eso, que no se engañe luego en el networking, que es capaz de fichar a 2 o 3. ¿Y se puede contar lo que estás haciendo o solo sabe? No, se puede contar. Se puede contar. Secreto. Aún, de hecho, primera semana de junio haremos un evento, así que ya me quedaré con las caras y los nombres. Si estamos en contacto en LinkedIn, os invitaré. Y haremos un evento de lanzamiento, ¿no? Por eso aún mi socio me ha pedido que nos hagamos los remolones, pero básicamente lo que estamos haciendo es, hemos visto que hay un challenge, un pain que tienen las empresas que crecen a nivel internacional y viendo todo lo que está pasando en el mundo del software, que yo llevo 15 años vendiendo software, veo cómo la IA se está comiendo con patatas a las empresas de software, digo, oye tío, tú que te dedicas al hardware, vamos a hacer algo relacionado con el hardware. Y las empresas que crecen a nivel internacional y que están fichando constantemente, parece una tontería, pero hay un equipo que está hasta el gorro de tener que comprar ordenadores, móviles, pantallas por todo el mundo que lleguen a tiempo antes de que haya empezado el empleado, que no empiece el empleado y que no tenga ordenador o que tenga el teclado en otro idioma o que... Entonces hay un pain de equipar a los equipos y luego de ciberseguridad de todos estos ordenadores, ¿no? Entonces hemos creado una plataforma que resuelve estos 2 puntos. Y ya estáis vendiendo, ¿no? O sea, y ya tenemos unos cuantos clientes. El primer cliente, Yo soy cliente. El primer cliente fue Ánfora. De vez en cuando me dice, oye, Marc, ¿os seguimos comprando? Digo, sí, Adri, puta madre, tú sigues fichando a gente. Tú ficha gente, ¿no? Que me interesa. Está de moda fichar a gente. Bueno. Yo te los ficho, los equipos, es que somos el Exacto, perfecto ya, tándem. Bueno, pues enhorabuena y espero que vaya muy bien, la verdad. Gracias. No sé cómo vamos de tiempo, pero vamos a abrir ya para que podáis preguntar todos vosotros. No sé si alguien... Mira. Primero, muchas gracias. A mí me ha quedado una duda o tengo curiosidad en cuanto a la idea. Primero, has dicho que cuando empezaste había 2 empresas más. ¿Cómo hiciste o qué diferencia o qué hizo que Ánfora fuera la mejor nacional? Vale, bueno, hay varios factores, no es solo hay un factor por el que Ánfora siguió respecto a las otras. Una ya casi que no levantó cabeza desde el principio, entonces el problema es que no consiguió tracción y si ya no consigues tracción al principio y encima tienes un competidor, más te vale ir rápido porque ahí el dinero es oro en aquel momento. Y la otra, pasaron 2 cosas. La primera es que en aquel momento había 2 modelos de lo que nosotros hacíamos. Un modelo que estaba centrado en entregas ultra rápidas con hubs en las ciudades, ¿vale? Donde tú preparabas los paquetes de los e-commerce dentro de las ciudades, que es por donde apostó la empresa que ya no existe, y nosotros apostamos por un modelo más racional de tener los hubs logísticos fuera de las ciudades, porque entendíamos que estas entregas ultra rápidas no las iba a valorar tanto un cliente y no estaría dispuesto a pagar el premium que pedían. Esto fue una de las razones que al final el mercado acabó comprando más nuestro modelo de negocio. Y luego la otra, que esta no es tan obvia, es que ellos levantaron mucho más dinero que nosotros. Y les costó muchísimo llegar a las valoraciones que ellos habían pedido. Y nosotros ahí también hicimos un modelo más racional, más bootstrapeado, con menos dinero de inicio, haciendo más cosas nosotros y no nos flipamos tanto desde el inicio. Y la combinación de estas 2 cosas hizo que traccionaran menos a la larga y al final, claro, también ahí empieza a haber un tema de comparación muy claro. Y llegó un momento que intentaron levantar una ronda
a una valoración que el mercado entendía que era totalmente desproporcionado, y también tuvieron la mala suerte que nosotros habíamos levantado rondas a una valoración muy inferior, entonces nadie les quería pagar este dinero. Te diría que estas son las dos cosas principales. A nivel de competidores, y más cuando estáis empezando con el product marketing, ¿qué hacéis? Bueno, la primera que tenéis mapeado, pero ¿cuál es vuestro foco? ¿Estáis trabajando mucho en ello? ¿No hacéis caso? Mira, yo, si te puedo responder, todas las empresas con las que hablamos tienen un proveedor ya. Todo el mundo ya le compra a alguien, ya tiene un proveedor internacional o tienen varios proveedores en varios países. Y lo que realmente utilizo como herramienta de venta es decir, tío, ninguno de tus proveedores se va a obsesionar como yo en tu satisfacción. En que a la mínima que te pase cualquier cosa, lo vas a tener resuelto. Voy a ir a tu oficina si hace falta y te arreglo yo el ordenador. Obviamente no tengo ni pajolera idea de hacer eso, ¿no? Pero es garantizarle su comodidad, su tranquilidad, que sus dolores de cabeza van a estar. Y esto es ventas, al final es relación con el cliente, es ganarte su confianza. Y cuando estás empezando, y más en nuestro caso, que no tienes un producto perfecto, lo que puedes dar es pues, prometerle que te lo vas a currar. En mi caso es la flexibilidad. O sea, por ejemplo, la parte del headhunting, lo que intento ofrecer que no ofrece el resto de compañías grandes es la flexibilidad. Yo le digo, yo cuando trabajaba en agencia y era una compañía gigante, no podía ser flexible. Ahora sí. Y eso les gusta bastante. Y yo quiero decir una cosa también con tu pregunta. Yo creo que, y esto yo lo he aprendido con el tiempo, que es contraproducente obsesionarse con tus competidores. O sea, lógicamente les tienes que tener controlados y tienes que saber cómo están, qué están haciendo, tal, porque tienes que estar en el mercado. Pero, por ejemplo, en Ánfora, al principio, siempre que nos venía un competidor, bueno, parecía una batalla aquello. Vamos a reventarles el culo, vamos a tal, vamos a por ellos, ¿sabes? Parecía la guerra. Y lo hacíamos, íbamos a machete. Y después te das cuenta que a veces por esta obsesión acabas perdiendo muchas oportunidades que te van pasando alrededor porque estás perdiendo el foco. Y yo a día de hoy te diría que es mejor ir un poco más a la tuya, centrarte en tu producto, porque, por ejemplo, en Ánfora, desde que empezamos, tal vez hemos tenido 10, 15 competidores directos y Ánfora sigue ahí. Y unos van, otros vienen, otros se quedan, otros tal, pero lo importante a la larga es seguir en el juego, es seguir jugando el juego, porque el juego este acaba siendo infinito. Y yo esto lo vi en una charla que vi hace poco del pavo este de las gafas, ¿cómo se llama? El Simon... Exacto, sí. Que tiene una charla que se llama The Infinite Game, que habla exactamente de esto y se me quedó ahí dentro porque decía, coño, está hablando justo de los problemas que nosotros, de las obsesiones que nosotros teníamos. Yo tengo una duda sobre lo que habéis comentado antes de los falsos positivos. ¿En qué momento elimináis como a ese cliente que nosotros estamos en un punto de tener varios clientes, pero de muchos sectores diferentes y ahora es empezar a hacer como un poco el encaje de bolillos? ¿En qué momento empezáis como a ordenar todo ese como product market fit? Bueno, esto Marc yo creo que te puede ayudar más a nivel de... No, mira, yo ahora diré una respuesta un poco contradictoria, ¿vale? Pero a mí siempre me ha ayudado mucho no prejuzgar a los clientes, ¿no? Muchas veces creemos que porque es una marca más chula y más visible va a ser un cliente mejor y no siempre es así. Y una pequeña empresa que a lo mejor a priori parece que no tiene tanto presupuesto y tú le haces más caso que el resto y sí que es un buen cliente. Entonces, yo al principio te diría que no hay que obsesionarse en encontrar tu nicho perfecto, sino hay que obsesionarse en facturar. Esto es lo primero, en no prejuzgar, ¿será el cliente ideal o no? Yo tengo clientes chulísimos como Ánfora y tengo clientes de mierda, pero me están pagando y yo mando ordenadores a Albacete y encantados. Pero luego, poco a poco, tienes que dejar que ellos mismos, o sea, tú no insistir tanto y dejar que ellos mismos se vayan, ¿no? Es decir, oye, yo me encanta cuando le digo al cliente, perdona, pero es que creo que no soy el proveedor adecuado para ti. Y se pica. ¿Cómo que no? ¿Y por qué? No, es que me doy cuenta de que eres muy sensible al precio, es mejor que vayas al Media Market y que compres ahí, no pasa nada.
Y si él realmente va a ser un buen cliente, ya te lo pedirá y ya te vendrá detrás. Pero tú, de manera educada, pues le puedes decir esto y a veces funciona y a veces no. Pues si es un perfil de cliente ideal, no la cagues diciendo esto porque se va a enfadar y se va a ir. Totalmente. Había por ahí detrás y luego vosotros dos. Quería preguntarles a la hora de validar si quieren compartir experiencias de Cinda en que hayan hackeado el sistema positivamente o negativamente para cuando arrancaron algún momento de decir, bueno, esto salió de la galera y me salió bien, o salió de la galera y me salió mal. O sea, hackeado a nivel legal, ¿no entiendo? O sea, Bueno, o no. o sea, o no. hackearlo que es como hacer muy bien una cosa. O sentirse orgulloso de cómo conseguiste un logro no tradicional en la internet. Bueno, yo creo que aquí Marc, por ejemplo, es un gran caso de eso. O sea, no has lanzado la startup y estás facturando muy bien. Sí, no, yo te diría, yo quiero conseguir un hack que a día de hoy no he logrado en esta empresa y en otras me ha costado mucho, ¿vale? A lo mejor con Aforo lo habéis conseguido. Para mí es la clave conseguir un efecto multiplicador de tus ventas a través de partners, ¿no? a través del canal partners. Y es un arma de doble filo brutal. Es un hack que yo estoy empezando a tocar y te voy a contar un ejemplo real. Escribí por LinkedIn el otro día al country manager de Personio. Personio, empresa brutal de HR, software de HR. Nos conocíamos de hace 15 años que coincidimos en LinkedIn, ¿no? Y le digo, tío, o sea, yo honestamente soy una startup en stealth muy poco atractiva para hablar con ellos, ¿no? Y le cuento que Factorial, que es su competencia aquí en España, ha lanzado una solución de IT que se está comiendo el mercado, que vaya putada para ellos, que yo no sé qué haría en su lugar y que resulta que hemos montado una solución que resuelve lo mismo que resuelve Factorial IT y que si quiere podemos probar de ayudarles. Y el tío emocionado me ha conectado hoy con la directora de Partnerships Europa de Personio, que por favor si nos podemos integrar y tal. Veremos, obviamente mi socio está acojonado, Marc, el CTO empezó ayer, ¿cómo le vas a hacer ahora integrarte con Personio? ¿Estás loco? ¿Esto no encaja en nuestro roadmap? Entonces, es lo que te digo, yo no he dado con la clave de los partners, pero me creo muchísimo de que si das y le das mucho cariño a uno o varios partners de mucha calidad, puedes multiplicar por 1000 tu facturación, ¿no? Entonces, bueno, ya te contaré si el hack funciona o no, pero estoy en ello. Oye, habla por aquí y luego tú. Has hablado, Marc, bueno, lo extiendo, de que ahora con la inteligencia artificial, era agentic y todo, podemos crear empresas con el mínimo personal. Sí. ¿Nos puedes ampliar un poquito qué herramientas usas? ¿Qué agentes, qué funcionalidades mínimas son suficientes para arrancar? ¿Y cuándo se te acaban los tokens? Claro. Mira, el otro día me pasó por primera vez y me jodió que te cagas. Obviamente pagamos, Claude, o sea, respondo a las dos preguntas, ¿no? Pero más la anécdota de que a mí pagar 100 euros al mes en Claude ya me pica mi bolsillo porque no tengo sueldo desde hace 4 meses, gastarme 500 en tokens me pica mucho, ¿no? Y yo, o sea, estoy todas las noches, todos los fines de semana, nuestra web, que ya os lo enseñaré, la he hecho yo con Claude y no puedo estar más orgulloso. O sea, me habrían cobrado un dineral una agencia por hacer esta web, ¿no? Entonces estoy todo el día haciendo cosas y el otro día, a punto de terminar mi plan de Phantom Shares que le voy a enviar al americano este pobre que está ahí colgado, que le he prometido Phantoms, te has quedado sin tokens. Me cago en la leche, ya no le puedo mandar, llamo a mi socio, oye, pero ¿qué has hecho con los tokens? No sé qué. Entonces, es lo peor que te puede pasar. Yo creo que la mejor inversión que puedes hacer es gastarte lo que cueste la IA. Estamos trabajando a tope con Claude, pero aparte hay un hack que hemos encontrado. Os recomiendo Lenny's Newsletter, ¿vale? Es una newsletter que habla sobre IA, que si tú pagas esta newsletter te dan durante 12 meses premium a 20 plataformas de IA diferentes. Entonces tenemos Perplexity, Canva, Granola, 1000 herramientas, bueno, Notion, Gemini, en fin. Lenny's Newsletter, os lo recomiendo a todos. Ya os ha valido la pena venir a Está monetizado. Sí.
Y volviendo a lo que estamos haciendo, Será partner. Será partner. tengo comisión. 100% seguro. No, pero es que yo el otro día lo hablaba con Adri, ¿no? No es nada fácil, vale, que la IA me haga las cosas, ¿no? O sea, no va así, es mapea tus procesos primero hazlo tú y que no escale, pero identifica tus procesos primero, escríbelos, apúntalos, ponlos en una pizarra, entiende cómo tienes que conectar las diferentes herramientas, qué pasos hay que dar, hazlos tú primero. Por ejemplo, ahora voy a automatizar mi proceso de facturación, aún no es automático, me paso los días, por suerte, haciendo facturas. Y esto lo conecto con mi Excel de pedidos, y esto lo conecto con mis proveedores, y esto lo conecto con el back office que hemos montado. Lo estoy haciendo yo a mano, obviamente me encantaría tener becarios que me lo hicieran, pero para mapear el proceso y montarlo me voy a gastar dinero en un crack ingeniero de IA para que me monte el agente con Claude, para que me conecte todo esto y me haga el proceso. Pero primero, haz tú el proceso y entiéndelo perfecto. Si no, no tiene sentido, metería. Pero ya has dicho para la parte contable, ¿no? Sí, para finanzas lo vamos a hacer, para operaciones ya lo estamos empezando a hacer, la web me la ha hecho la IA, todo menos ventas. Y aquí tienes una suerte de poder empezar, o sea, yo creo que esto es una ventaja competitiva, las empresas que empiezan ahora, poder aplicar estos procesos desde cero. Nosotros en Ánfora ahora hemos montado un departamento de IA que hace exactamente esto, audita todos los departamentos para empezar a aplicar la IA en distintos procesos que tenemos. Es mucho más fácil hacerlo desde el principio que tener que hacer lo que no, pero claro, nosotros nacimos sin IA. ¿Había una por aquí? Sí. Perdón. Bueno, tú has comentado que todavía no has conseguido Product Market Fit, o que consideras que todavía no al 100%. Entonces, quizás para vosotros dos, ¿cuándo considerasteis que habíais conseguido este Product Market Fit? Es decir, aquí y ahora. A ver, en mi caso fue muy fácil porque ya era algo que sabía hacer, ¿no? Entonces yo tengo como dos proyectos, el Headhunting, que fue simplemente migrar, y ahí el gran aprendizaje que yo saco es que al final la gente confía en las personas, ¿no? No en la marca que hay detrás. Y obviamente pues tuve miedo, pero ratifiqué esa frase, ¿no? Al final la gente que trabajaba conmigo quiso seguir trabajando conmigo. Y en la parte de la comunidad, pues lo que hicimos fue escuchar mucho a la gente y darles lo que los emprendedores nos pedían, ¿no? Y en base a eso, pues ir construyendo, ir probando, ir sacando cosas y también eliminando cosas que no funcionaban para poder tener ese tipo de tracción y cada vez tuviéramos más miembros. Yo no recuerdo exactamente si hubo un momento exacto donde dijimos existe el Product Market Fit. Creo que es como una evolución natural, ¿no? de que a veces te lo piden. O sea, yo creo que es una pregunta que más que la gente se hace internamente, te la hacen más los fondos y tal, de ¿tienes Product Market Fit? Y ellos te dicen, bueno, si consigues 10 clientes, tal, entonces es que existe. Pero internamente yo creo que no es algo que vas viendo cómo evoluciona. Sí. Vale. Bueno, y a lo mejor, evidentemente, todavía no estoy ahí. Oye, a lo mejor le preguntas a Adri, que es más optimista. Sí, tenemos Product Market Fit de la leche. Le preguntas con un cliente, ¿no? Claro, le preguntas a tu cofundador y te dice que ni de coña. Sí. Es muy subjetivo. Es subjetivo, sí. Vale, gracias. Hola, soy Clara y mi pregunta sería que básicamente lo que piden Sinda hacéis Headhunting. Entonces, siempre tenían que ver la idea de que para empresas tienes que tener algo súper innovador, una idea nueva. Realmente la parte de Headhunting creo que está bastante bien en el mercado. Necesito como desde el paso igualmente entrar en un mercado que aparentemente está abierto. Sí, a ver, o sea, yo tengo dos proyectos, Sinda Talent y Sinda Hub. El tema es que el nombre me gustaba mucho, me costó mucho escogerle, como me gustaba mucho, pues le puse el mismo a los dos, ¿no? Entonces, para mí fue un tema Cuando tenga un hijo. Exactamente. Un día os cuento la historia, que es muy bonita además, porque es una isla y tal. Pero bueno, básicamente el tema es, yo dije, Ari, ¿qué sabes hacer? Y yo lo que sabía hacer era hacer pasta con el mundo del headhunting, ¿no? Entonces, yo cuando conocí a mi socio me decía, oye, Ari, pero tú sabes que vas a tener que sacrificar mucho salario y que vas a estar mucho tiempo sin cobrar. Y yo decía,
no way, ¿sabes? En plan, no puede ser. Entonces decidí montar como los 2 proyectos a la vez porque el headhunting para mí ya era algo que era muy fácil, ¿no? Que ya tenía mi cartera de clientes, que simplemente era migrarlo y ahí lo que hacía era, pues sabía qué dificultades había en el sector, de qué se quejaban los clientes e intenté arreglarlo, ¿no? Pues lo típico de no me ofreces garantía, trabajas a fees muy altos, ¿qué pasa si el candidato se va? O si te he pagado y no tienes buenos candidatos. Entonces cogí todas las quejas que tenían los clientes, intenté adaptar mi modelo, es decir, voy a tener un modelo más flexible porque creo mucho en las relaciones a largo plazo, ¿no? Cliente a largo plazo, cliente que siempre que tiene que contratar se acuerda de ti. Y eso me permitió montar Sinda Hub sin la necesidad de tener esos ingresos, ¿no? Yo siempre digo que Sinda, o sea, hasta ahora, este es el primer mes que voy a tener nómina y llevo más de un año montándolo, entonces Sinda no hubiera podido darme eso, ¿no? Y la suerte que he tenido en ese aspecto de tener los 2 proyectos es que al final he podido montar Sinda sin tener que tomar decisiones en base a necesitamos pasta porque hay que cobrar, ¿sabes? Y tengo un piso que pagar. Y eso yo creo que ha sido una gran suerte y un gran acierto porque me ha permitido eso, ¿no? El no tener que levantar pasta muy pronto, el no tener que tomar ciertas decisiones muy pronto. Y una de las cosas que también he visto que me ha sorprendido mucho de la gente que tenemos en nuestra comunidad es que hay empresas que han cerrado de manera muy rápida precisamente por eso, ¿no? Teníamos unos chicos que tenían una compañía que era de montar eventos de empresas y a los 6 meses cerraron. Cuando acababan de hacer la inauguración hacía 2 meses. Digo, pero si no has validado, ¿qué has hecho, no? Y hay que tener un poco de paciencia. O sea, aquí tenéis 2 bestias, un tío que no ha lanzado su startup y ha facturado mucho y uno que factura 40 millones. Y, o sea, yo siempre pienso que hay que soñar grande porque en realidad cuesta lo mismo soñar pequeño que soñar grande, ¿no? Entonces, soñar todo lo grande que podáis. Pero la realidad es que también podéis tener un negocio middle en el que podáis pues, vivir bien y ser buenos emprendedores. ¿Sabes? Que ojalá tengáis pues, la suerte de tener pues, esas grandes trayectorias de 2 personas a las que admiro muchísimo, pero también podéis estar en esa parte y también es parte del éxito, ¿no? Tener una compañía con EBITDA positivo y que funcione. Tenía una pregunta un poco relacionada con el Product Market Fit que se hablaba antes y comentabais que, bueno, sobre todo para clases tempranas en las que no tienes el Product Market Fit todavía, estás trabajando en él, estás buscando, estás viendo cómo está el mercado. Entonces decías que a veces tenéis clientes que eran malos, relativamente, es decir, que te podéis dar así algo muy tailor, soluciones muy suyas, pero si entiendo el Product Market Fit como algo que llena justamente el que te pide el mercado, no es un cliente que te está pidiendo algo en concreto. Si hay alguna forma de diferenciar entre que eso que tú consideras que es algo malo, en realidad es un Product Market Fit, o a lo mejor está alejado por los motivos que seas, porque al final te gusta ese producto, no es tu idea y te está llevando a un lado, como decía, ¿cuándo o qué forma puedes diferenciar si ese es el Product Market Fit que te está pidiendo un cliente o si te está llevando a otro lado? O si tenéis alguna experiencia justamente en decir sensaciones, algo que me diga esto no es, o justamente si os habéis equivocado en decir el cliente al final sí lo verá, las decisiones que tomáis no lo verán. O sea, yo aquí creo que hay como, o se confunden a varios conceptos, porque si un cliente te pide una funcionalidad muy clara, esto es muy fácil de testear. Tú llamas a todos tus otros clientes, llamas a los que no son tus clientes también y encima lo puedes usar como gancho. Si tuviese esta funcionalidad, serías mi cliente y esto es fácil de testear y luego lo desarrollas y ves si tiene sentido o no. Y le dices sí o si no. El problema es cuando esto es variable, cuando ni el cliente tiene muy clara esta funcionalidad y entonces te pone presión o te amenaza de que si no se la desarrollas te irás. Pero en el caso que tú dices de cómo sabes si una funcionalidad que te puede pedir un cliente la va a usar o no las otras personas, esto al final es preguntar, ¿sabes? O sea, no tiene muchísimo misterio. Luego yo aquí creo que depende de la fase en la que estés, ¿no? Si estás muy al principio, es una suerte. Escuchar, es más importante escuchar que hablar cuando un cliente te dice que está dispuesto a pagar por algo que te está pidiendo y muchas veces tú habías tenido una idea y que luego la realidad es que no están dispuestos a pagar por eso que tú querías proponer, ¿no? Y que tengas la flexibilidad de adaptarte y escoger el camino es fundamental. Luego llega un punto que tienes que escalar y no escala si vas cambiando de rumbo cada 2x3, ¿no? Pero el Product Market Fit
para encontrarlo, tienes que hacer cosas que no escalan. Tienes que hacer experimentos, tienes que probar cosas, tienes que hablar con el máximo. Yo me acuerdo cuando montamos Piper, uno de los socios decía que teníamos que ser una IA para recursos humanos. Y yo empeñado de que habíamos montado una IA para ventas y que teníamos que, hasta que me traiga un cliente de recursos humanos, yo iba a seguir vendiendo una IA para ventas. Y bueno, y al final acabó siendo una IA para ventas y fue bien, ¿no? Pero tienes que tener esa flexibilidad de ver, si estás dispuesto a pagar, tiene buena pinta. Una pregunta sobre el marketplace. ¿Cómo distinguir una validación entre una validación bonita en papel y los señales reales en un marketplace si quieres que empiece a generar la relación? Yo no entendí la pregunta. Sí. ¿Cómo distinguir entre validación de un papel bonito y señales reales, ¿no? ¿Cómo entender este marketplace en un página? O sea, ¿cómo saber si un marketplace va a traccionar o no? ¿Cómo saber si un marketplace tiene product market fit? O sea, yo la verdad es que yo de B2C, yo de negocio B2C, no entiendo mucho. Entonces, no, yo no te sabría responder súper bien para un caso de un marketplace en concreto. Para un marketplace muchas veces el problema es que tienes oferta y demanda y muchas veces hay alguien necesitado que vas a tener la validación, gente que se te apunta porque quiero dar clases, quiero hacer cosas, pero si no tienes un cliente que es el que paga la fiesta es muy difícil. Supongo que va por ahí la pregunta, ¿no? ¿Y cuáles son las señales reales entonces? Para... Tengo que empezar por... Bueno, yo es que soy... Dale. O sea, yo me guío mucho por lo que, o sea, para mí perfil ventas y la obsesión de ventas es facturar. Entonces, para mí la obsesión tiene que ser facturar y luego que esa facturación sea... Bueno, es que depende del marketplace, depende del modelo. Pero que el que pague es el que estás consiguiendo que venga, ¿no? O sea, para mí, ante la duda, la validación es que te paguen tus clientes. Pero yo he montado un par de marketplace y entonces he tenido siempre el huevo o la gallina, ¿no? ¿Crezco en clientes o crezco en oferta? Porque oferta sin clientes también se me va, se me cae. Entonces, no sé si te ayudo. Yo es que estoy de acuerdo. Hemos hablado en todo momento de B2B, ¿no? Que es lo que dominamos nosotros. Yo no te sabría responder, pero al final lo que importa es que la empresa avance y hay que facturar. O sea, iría por la banda, por la parte de los KPIs, o sea, de las métricas, porque seguramente es muy fácil vender y es muy difícil aguantar una P&L facturando muy poco porque es tu take rate, ¿no? Entonces, el problema del marketplace muchas veces es que es cosas que la gente quiere pero que no hay un negocio detrás. Es muy difícil montarlo y que sea un negocio, incluso siendo muy grande, ¿eh? Wallapop, no sé en qué momento pasó a ser algo más o menos bien de facturación y seguramente era por premium, tal. Bueno, lo podemos hablar luego. ¿Alguna pregunta más? Si no, pues nada, si os parece, para no abusar de vuestro tiempo, lo dejamos aquí. Bueno, de todas formas, agradecer, por supuesto, a vosotros tres, Marc, Ari, Adri. Ha sido un auténtico placer. Espero que hayáis aprendido mucho. Yo, la verdad, que he echado de menos tener el boli para ir apuntando, pero por suerte está grabado. Así que ya repasaré notas. Agradeceros muchísimo. A ver qué sacáis, ¿eh? Bueno, en ningún momento habéis pedido a mí se me va corte. olvidando lo de que está grabado. Total, mañana me llama mi socio. ¿Qué has dicho? Claro, ¿Qué has claro. hecho? No, Joan se portará bien, pero nada, eso, agradeceros muchísimo el tiempo y compartir de forma tan directa toda vuestra experiencia, que es mucha. Y agradecer también, pues, obviamente, a Vicio, que nos ha cedido este espacio, que además también a Estrella Galicia, que nos ha traído cervezas con y sin alcohol y también agua. Y si no me equivoco, es que tampoco quiero meter la pata, pero creo que hay hamburguesas de Vicio también, o sea... Estaría bien. Sí, creo que sí. O sea, y si no, ya sí le buscaría por compromiso. y a todos vosotros, mil gracias por venir. Así que un placer. Gracias.